Muy buenos días a todas y todos, a la comunidad universitaria, a la sociedad guerrerense que nos acompaña en esta videoconferencia. Nos sentimos muy contentos en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, de contar con la participación y la figura relevante académica y política del doctor Diego Valadez. Como todas y todos ustedes saben, como en un momento también pondrá énfasis el doctor David Cienfuegos, que dará lectura a la ficha curricular del doctor Diego Valadez, se trata de una autoridad académica, de un referente en los estudios de la Constitución, del derecho y del fenómeno del poder. Ahora que analizamos el papel de la Constitución, de las instituciones en el Estado mexicano, de las facultades y atribuciones de los poderes públicos, ahora que los nuevos recursos incorporan herramientas de participación, que analizamos el papel del Estado de cara a la problemática profunda de nuestro país, como la desigualdad, pero también aquella dinámica y problema como la violencia y las prácticas delictivas que a todas y todas las instituciones ha lastimado en todas sus dimensiones, expresiones y escalas. Ahora que continuamos analizando las reformas, que analizamos los nuevos desafíos de México y con la eventualidad en estos momentos de afrontar una crisis mundial sanitaria que anuncia una eminente crisis económica y una esperada, en consecuencia, crisis institucional y política. Ahora que estos temas están en la agenda, la visión jurídica y la expertise del doctor Valadez nos convoca a participar en esta reflexión. Por ello agradezco este encuentro, la oportunidad de la pertinencia y la relevancia de esta actividad. Muchas gracias de manera profunda y con mucho ahínco al doctor Diego Valadez, esta expresión de reconocimiento y de afecto desde nuestra institución. Quiero expresarlo en este primer momento y decirle que nos sentimos muy honrados de tenerle a la distancia, pero de tenerle con todas y todos nosotros en esta universidad, la Universidad Autónoma de Guerrero y en el IEPA-IMA. Quiero, para dar inicio y comenzar con las actividades de esta conferencia, darle la palabra al doctor Antonio Soto Sotelo, coordinador del posgrado en Derecho de nuestra universidad, que dará un mensaje de bienvenida a nombre del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra alma mater. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Saludar a todos los cibernautas, a todos tus alumnos del IEPA-IMA, a los alumnos del posgrado, también al público en general, que pues nos hemos dado cita el día de hoy para disfrutar este tema, que pocas veces tenemos la presencia de juristas reconocidos como Diego Valadez, pero además de disfrutarlo, hacer esa reflexión sobre el tema de las desigualdades. Comentarles también, como es de todos ya conocidos, el doctor Javier Saldaña Almazán está ahorita estable en la situación de que él dio un comunicado, ¿verdad? Y es de conocimiento del público en general que está enfermo de COVID. Sin embargo, esperemos que esté ya en funciones dentro de las actividades académicas. Por lo tanto, quisiera yo mencionar algunas reflexiones en el sentido de que en el año 2015 pues, se presentaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se consideró entre ellos el objetivo número 10, que es el reducir la desigualdad en y entre los países, y se plantearon las metas que debían alcanzarse en el 2030 para hacer realidad, lograr y mantener el conocimiento, el crecimiento de los ingresos de la población más pobre arriba de la media nacional, potenciar y promover la inclusión social, así como también garantizar la igualdad de oportunidades y crear leyes y reglamentaciones necesarias para este prospecto. Solo son algunas de estas metas. Y en este sentido, quiero darle la bienvenida en nombre del doctor Javier Saldaña Almazán a nuestro ponente, al doctor Diego Valadez. También agradecer la presencia de la doctora Berenice Yades, quien es nuestra coordinadora de posgrado y que pues nos ha estado asesorando para mantener en el PNPC los posgrados que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero, así como también a un jurista destacado y reconocido de nuestro estado de Guerrero. Me refiero al doctor David Cienfuegos Salgado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues sean bienvenidos todos ustedes. Doctor Diego Valadez, tiene usted las puertas abiertas de la Universidad Autónoma de Guerrero
para que con sus conocimientos que nos va a compartir el día de hoy y en lo futuro, usted pueda seguir visitándonos y con un abrazo fraterno de parte del doctor Javier Saldaña Almazar. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias, doctor Antonio Soto Sotelo. Y le quiero ceder el uso de la palabra al doctor David Cienfuegos para que pueda dar lectura de la ficha curricular de nuestro invitado, el doctor Diego Valadez. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí para dar lectura al currículum, al amplio currículum de un amigo, un extraordinario jurista, el doctor Diego Valadez. Y antes de iniciar eso, me tomaré el atrevimiento de robar quizá 2 minutos. Debo decirles que me da muchísimo gusto estar en este evento y poder decirle gracias a Diego Valadez, porque con su generosidad, debo decirlo, me otorgó la posibilidad, la primera posibilidad que tuve de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace ya varios lustros, 3 lustros. Diego, muchísimas gracias. No sabes lo que representó en mi carrera académica el que me hubieras abierto las puertas del instituto cuando tú eras director. Muchísimas gracias. Procedo a dar lectura a un currículum, a una hoja de vida que es extraordinaria. Un sinaloense destacado que me parece ha dejado huella en muchísimas generaciones de juristas mexicanos. Diego Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, pero se le reconoce ampliamente en nuestro país porque es miembro del Colegio de Sinaloa, miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua y miembro honorario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Con estos reconocimientos, no cualquiera puede estar en esos sitiales, ya estamos seguros de que lo que sigue es hablar de los espacios que ha ocupado en el ámbito académico y también en el ámbito público. En la UNAM, su casa por excelencia, de donde es además profesor e investigador emérito, ha sido abogado general, coordinador de humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, uno de los investigadores más prolíficos en el ámbito jurídico. En el ámbito público, Diego Valadez fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y embajador en Guatemala. Como adelanté, es profesor e investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y también en el Sistema Nacional de Investigadores. Y ha recibido, nada menor, ¿verdad?, el Premio Nacional de Jurisprudencias y el Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de la historia, de las ciencias sociales y de la filosofía. Las publicaciones son numerosas, pero todas han girado en torno al fenómeno político y especialmente a la materia constitucional. Y hoy estará con nosotros para hablarnos de un tema, como bien lo dijo el maestro Soto Sotelo, de un tema que, imbrincado en la Constitución, es de repercusión evidente en todos los ámbitos del país. Bienvenido, maestro, querido amigo Diego, bienvenido a la Universidad Autónoma de Guerrero. Marco, muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Cienfuegos, por la presentación y, por supuesto, dejarle el uso de la palabra a nuestro invitado, a nuestro ponente, al doctor Diego Valadez. Adelante, doctor. La verdad me siento abrumado por estas expresiones de afecto, de simpatía, de fraternidad, porque pertenecemos a eso, a una gran fraternidad académica universitaria del país. Pero les expreso con mucha sinceridad que me conmueve desde el momento mismo en el que recibí la invitación por parte del doctor Marco Adame hasta este momento en el que estoy ya en comunicación con ustedes y con miembros de la comunidad universitaria guerrerense. Me conmueve esta hospitalidad tan generosa. Gracias, doctor Adame, por sus palabras iniciales y por esas reflexiones que desde luego corresponden al sentido de lo que yo voy a abordar también. Gracias, maestro Soto Sotelo, por su comentario y mis respetos para usted y para el señor rector. Y muchas gracias, desde luego, a la doctora Illades por su presencia
que es tan importante para la vida universitaria guerrerense y en general para la vida académica de nuestro país. Y pues solamente puedo expresar que en correspondencia a las palabras de mi querido amigo David Cienfuegos, que en efecto lo conocí cuando él era todavía un estudiante. Tenemos una cierta diferencia de edad, pero era evidente desde sus primeros años de vida profesional que estaba en él latente lo que sería lo que prometía ser un gran investigador y que ahora los hechos lo confirman. Su obra es una obra sólida, es una obra reconocida, es una obra que se caracteriza por su originalidad, por su inteligencia, por la profundidad de los hallazgos y de las investigaciones que lleva a cabo, de manera que para mí es muy honroso estar con todos ustedes y haber recibido estas expresiones que, repito, me resultan muy halagüeñas y muy conmovedoras. Y voy a entrar al tema en los términos que muy bien orientó el doctor Adame. Estamos no solamente en una etapa peculiar de la vida nacional, sino en general es una etapa muy original en el contexto de la historia mundial, porque epidemias y pandemias ha habido muchas. Pandemias que hayan afectado a grandes áreas geográficas, inclusive de carácter mundial, también las ha habido. Pero que haya habido una pandemia en la que hayamos tenido esta oportunidad de comunicarnos como la que tenemos en este momento, y estamos relativamente cerca, estamos en Guerrero y en Ciudad de México, pero lo mismo podríamos estar comunicados como país, México y cualquier otro país asiático o latinoamericano o europeo al mismo tiempo y compartiendo exactamente la misma experiencia. La experiencia de una pandemia que, con independencia de los efectos que tiene sobre la vida y la salud de toda la población mundial, también ha marcado diferencias con relación a las conductas institucionales de cada Estado nacional. Y ese es el tema que quiero comentar y compartir con ustedes y beneficiarme también con la opinión y los comentarios suyos, porque estamos habituados a ver cierto tipo de instituciones como algo ya consolidado, como etapas, digamos, ya avanzadas y completadas de los avances institucionales buscados desde el inicio de nuestras vidas independientes como estados soberanos. Uno de los objetivos esenciales de los sistemas constitucionales es la libertad, pero otro, no menos importante, es la igualdad de los habitantes del Estado. Tanto así que en la expresión emblemática de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, fueron los ejes que guiaron la construcción de la Declaración de Derechos Humanos y también a partir de la primera Constitución francesa de la Revolución, la de 1791, que inspiraron la construcción y el desarrollo de las instituciones. A fuerza de repetirse los argumentos y la presencia de la libertad y de la igualdad, hemos llegado a creer y a considerar que ya esos dos aspectos están plenamente consolidados en los estados constitucionales como el nuestro. Pero si ponemos la lupa en las instituciones constitucionales, con independencia de lo que ocurra en la normalidad, para ver si la norma misma contiene todos los elementos que puedan considerarse garantes de la igualdad entre los mexicanos, veremos que todavía nos quedan muchos aspectos por atender y mucho camino por recorrer. En efecto, ya sabemos que hay un contraste que se viene advirtiendo desde siempre
entre norma y normalidad. Esta dualidad que apuntó Hermann Heller con tanta precisión, a la que había que poner atención para tratar de hacer converger la norma con la normalidad. Digamos que, en términos generales, la plenitud de un Estado constitucional se alcanza cuando aquello que está preceptuado por la norma suprema está también verificado en los hechos en la vida normal de la sociedad. Pero ese proceso es un proceso que se está dando y se tiene que dar de manera permanente. Las propias instituciones incluyen mecanismos correctivos para ajustar ese tránsito de la norma y de la normalidad de manera paralelas. Por ejemplo, por eso existen los tribunales constitucionales, para ir resguardando la Constitución y estableciendo que cuando se da una distorsión entre la actitud de la autoridad o de los gobernados con relación a la Constitución, existen mecanismos institucionales para corregir esas desviaciones y, por tanto, ir ajustando siempre norma y normalidad. Pero a lo que yo me refiero en este caso y lo que comenté con el doctor Adame, que sería el tema de esta plática, va en otro sentido. Va en el sentido de ver si la norma constitucional per se es una norma plenamente igualitaria o si tenemos que revisar algunos elementos de la norma constitucional para corregir dentro de la propia norma, no ya en la relación con la normalidad, sino dentro del propio sistema normativo, algunos aspectos que denotan desigualdad. Sobre esto hablaré de tres temas fundamentalmente. Uno, el poder económico o tributario del Estado. Otro, el sistema federal. Y finalmente, las relaciones de simetría o asimetría entre las grandes instituciones estatales. Voy a referirme, por supuesto, cuando hable de Estado, al Estado Nacional Mexicano. No particularizaré en cuanto a las entidades federativas, en donde de alguna manera se reflejan o reproducen los mismos problemas estructurales de la Constitución Federal. Pero para no distraer la atención de ustedes y abusar del tiempo, me concentraré en la Constitución de la República. Bien, el primer tema, referido al poder económico o tributario o fiscal del Estado. Si nos remontáramos a los orígenes del Estado, que desde luego no es el sentido de la plática, veríamos que uno de los elementos fundamentales que llevaron a la construcción de una organización política que luego derivó en Estado, digamos la formación arcaica del Estado, atendía en primer lugar a las cuestiones de seguridad. Pero para atender a las cuestiones de seguridad y para poder resolver el tema de que en ocasiones miembros del grupo social tuvieran que destinar su trabajo a la defensa de los demás, se hizo necesario algo muy elemental. Se hizo necesario establecer una cooperación de la colectividad para sostener a quienes se encargaran de esa función esencial de dar seguridad al conjunto. La fiscalidad, por tanto, surge con el Estado mismo. ¿Pero cómo surge? Pues surge a manera de exacción. Es el dueño, el titular, el ungido con el poder, quien determina los términos, quien establece los términos de la tributación. ¿Cuándo comienza a regularse en los términos del constitucionalismo moderno y contemporáneo el procedimiento de exacción? Repito, siempre ha habido formas de tributación y el estudio del derecho tributario es uno de los más interesantes desde el punto de vista
del análisis de cómo ha evolucionado el Estado. Pero vamos a centrarnos en lo que corresponde al constitucionalismo, repito, moderno y contemporáneo. El primer gran elemento de la forma de tributación moderna y contemporánea se da en 1215, cuando un grupo de varones, esto es, de integrantes de la nobleza y de la dirigencia de la jerarquía eclesiástica, se reúnen con el rey Juan en Runnymede y resulta de ahí la llamada Carta Magna Británica, 1215. Y es cuando se plantea que para poder cobrar impuestos, el monarca primero debe consultarlos con quienes van a pagarlos. Este es el primer gran paso. Es tan importante este gran paso y dejó tantas lecciones que a pesar de haber sido dado en 1215, todavía cuando se da la Revolución de Independencia norteamericana, vuelve a ser otro tema, otra vez el tema. Y los revolucionarios de la independencia de Estados Unidos proclaman en la expresión inglesa, no taxation without representation. No debe haber impuestos sin representación, no hay imposición sin representación. ¿Por qué? Porque las colonias no tenían representación en el Parlamento británico, que era el que determinaba los montos de la tributación fiscal. Esto quiere decir que a pesar de haber transcurrido 5 siglos, todavía no se había interiorizado la importancia de esa gran norma, la de que el impuesto debe ser autorizado por el que lo paga. Bien, esto se produce en el siglo XIII. Pero queda pendiente otro gran tema, la autorización del gasto. Y esto no se va a producir sino hasta el siglo XVII. Otra vez en Inglaterra, con motivo de la Revolución Gloriosa, en el documento conocido como Bill of Rights, el decreto de los derechos fundamentales, ahí se establece que el monarca no es dueño del dinero que se le paga como impuesto al Estado británico, sino que el Parlamento no solo debe ya en lo sucesivo autorizar el ingreso, o sea, el cobro de impuestos, sino también el egreso. ¿A dónde deben ir esos recursos? Porque son recursos que aporta el pueblo mismo. Segunda gran etapa. Tercera gran etapa. Tienen que pasar otros 100 años y tiene que darse otra revolución, en este caso la francesa, para que se determine que además de que los representantes de la nación deben autorizar el cobro y deben indicar el gasto, deben también corroborar o comprobar la cuenta, de manera que se verifique si lo que ingresó y lo que se gastó fue lo autorizado. Bien, estos son los 3 grandes hitos o 3 grandes capítulos que todos conocen, ustedes los conocen muy bien. La institución de la que ustedes forman parte es una institución de las que yo más respeto y con la que más identificado me siento, y por eso el privilegio de estar en la Universidad de Guerrero, así sea a distancia en este momento, y en un instituto que está próximo a cumplir 20 años de brillante trayectoria. Pero si lo planteo, es porque parece muy obvio. Fíjense ustedes, estoy hablando de los siglos XIII, XVII y XVIII. Y estamos en el siglo XXI. Y en México todavía no hemos completado ese círculo. No hemos completado ese ciclo. Efectivamente, solo nos cobra el fisco aquello que está autorizado por el Congreso, en este caso el Congreso de la Unión, que es el que autoriza la ley de ingresos. Es una ley. Pero luego ocurre que el presupuesto no es una ley. El presupuesto es un decreto de la Cámara de Diputados y por tanto es un acto de carácter administrativo que se convierte
en una especie de autorización de gasto para el gobierno mexicano. No lo vincula, como si era vinculante lo que se acordó en Inglaterra en 1689, y como es lo que ocurre en la mayor parte de los estados constitucionales. De manera que el gobierno recibe de la Cámara de Diputados un documento llamado presupuesto, pero luego sucede que hay una ley de presupuesto que faculta al presidente de la República para modificar el orden de las partidas. De suerte que el Congreso, la Cámara de Diputados, efectivamente le dice al gobierno cómo gastar, pero también le dice, si no te gusta lo que yo digo, lo puedes cambiar. Y luego el tercer capítulo, la cuenta pública. Miren ustedes, la última cuenta pública aprobada por la Cámara de Diputados fue la de 2009, que se aprobó en 2012. Esto es, hace 11 años no se ha vuelto a aprobar ninguna cuenta pública. No está aprobada la de 2010 y así sucesivamente hasta la fecha. ¿Qué significa esto? Que los representantes de la nación no han podido certificar que lo que se autorizó para cobrar y lo que se indicó para gastar se haya llevado a cabo de esa manera. Pero no solo eso. Ya hubo una etapa en la historia constitucional, estoy hablando ahora de nuestra Constitución de 1917, en la que la cuenta pública era aprobada no por la Cámara de Diputados como es hoy, sino por ambas cámaras, la de senadores y la de diputados, por una muy sencilla razón. Porque aun cuando el presupuesto lo aprueba solo la Cámara de Diputados, el ingreso lo aprueban ambas cámaras, lo determinan ambas cámaras por ley. Pero en 1977, cuando se llevó a cabo la reforma política que tuvo enormes ventajas y enormes avances en el orden democrático para el país, se resolvió que la cuenta pública dejara de ser competencia de ambas cámaras y que nada más pasara a hacerlo de la Cámara de Diputados. Fue una reforma restrictiva de los derechos en materia de representación política. Y después, la interpretación de la Constitución, una interpretación también restrictiva en cuanto a los derechos de nosotros los representados, estableció que bastaba con que una comisión de la Cámara de Diputados tomara conocimiento de los análisis actuariales del órgano establecido por la propia Constitución, que es la Auditoría Superior de la Federación, para revisar la cuenta de las diferentes entidades que le presenta el gobierno federal, y que con la revisión de una sola comisión sería suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución. Entonces, fíjense ustedes, en 1917 la Constitución dijo que la cuenta pública la revisara la totalidad del Congreso, las dos cámaras. 60 años después se redujo y en 1977 se dijo que nada más la de diputados. Y hoy, y esto ya desde hace varios años, ni siquiera la de diputados, sino que una práctica política, desde mi punto de vista contraria a la Constitución, ha llevado a que esa facultad la ejerza una comisión, de cuyas deliberaciones, por otra parte, no nos enteramos los gobernados. Bueno, esto indica que estructuralmente la Constitución ha establecido una clara desigualdad, porque no estamos en condiciones de igualdad los gobernados y los gobernantes. Resulta que los gobernantes tienen en materia tributaria mejores y mayores derechos que los gobernados, que somos los que pagamos los impuestos. ¿Cuál es la solución? Convertir el presupuesto en ley, de manera que lo aprueben ambas cámaras,
De manera que, a su vez, el que ejerce el presupuesto tenga que ceñirse estrictamente a lo que el Congreso determina que se debe gastar y cómo se debe gastar, y que avancemos en el sentido de establecer un tribunal de cuentas para que se esclarezca el destino de los recursos de manera satisfactoria y que se discuta en ambas cámaras del Congreso la cuenta pública cada año para determinar si hay o no alguna responsabilidad que establecer con relación a quien haya desviado recursos o no los haya desviado, pero no los haya ejercido en los términos que el Congreso, esto es, nuestros representantes, hayan determinado. Aquí tenemos, por tanto, un elemento de desigualdad estructural de la Constitución. Segundo tema que quiero comentar con ustedes, federalismo. Bien, el artículo 124 de la Constitución determina que la federación solamente puede llevar a cabo aquellas actividades y desarrollar aquellas funciones que la propia Constitución no haya reservado para los estados federados o las entidades federativas, como les queramos llamar. Bueno, esto nos lo dice el 124. ¿Qué decía la Constitución original en 1917? Establecía en el artículo 73 de la Constitución 31 fracciones para que el Congreso legislara o actuara con relación a esos temas previstos por las 31 fracciones respectivas. Hoy, el artículo 73, que es el más reformado de la Constitución, ha aumentado 21 fracciones. De manera que esto indica, evidentemente, que se han ensanchado las atribuciones de la Federación y se han acortado las atribuciones de las entidades federativas. Esto también denota desigualdad. En vez de que hayamos avanzado en un sentido inverso de dar mayores facultades a los estados de la Federación, hemos construido en la propia Constitución una creciente acumulación de facultades para la Federación. Como además la Constitución establece, y eso lo veré en la parte final, que quien concentra la mayor cuota o dosis de poder es el presidente de la República, de acuerdo con la propia Constitución. Entonces lo que hemos ido construyendo paulatinamente es una monarquía republicana que evidentemente no se aviene a los términos de la igualdad que la Constitución postula. Pero hay otros aspectos. También hay desigualdad entre federación y entidades federativas en materia de justicia. Desde el siglo XIX, que fue cuando se creó el juicio de amparo, se estableció lo que se conoce, digamos doctrinariamente, como amparo directo. Esto es la posibilidad de que las resoluciones o sentencias de los órganos jurisdiccionales sean llevados a la justicia federal por la vía del amparo. De manera que en los estados no hay la facultad para decir justicia en términos finales. Toda la justicia impartida por las autoridades jurisdiccionales estatales está sujeta a la posibilidad de que si el justiciable cuenta con los recursos litigiosos necesarios, pueda llevar su caso a la justicia federal. Esto también es desigualdad. Si a esto le agregamos que en nuestro sistema constitucional existen tantos códigos penales como entidades federativas, tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales,
pero no lo tenemos todavía en materia sustantiva. ¿Esto qué significa? Que una misma conducta puede ser sancionada de manera distinta en tantas entidades como el país tiene. Y esto habla de que no solamente no hay igualdad de las entidades federativas ante la federación, sino de que no hay igualdad de los ciudadanos con relación a su situación jurídica. Un caso muy claro, el caso de la mujer y de sus derechos sexuales y reproductivos. En dos entidades del país, la mujer tiene ya el derecho y lo puede ejercer para dar por terminado el embarazo antes de su conclusión natural, dentro de las 12 primeras semanas. A partir de la 13ª, la terminación del embarazo corresponde al delito o tipifica el delito de aborto. Pues bien, en dos entidades de la federación, quien aborte dentro de las 12 primeras semanas no se hace sujeto de sanción penal. En el resto de las entidades federativas sí se hace objeto o se sujeta su conducta a la sanción penal. Pero no solo eso, sino que el aborto en México está penalizado de muy diferentes formas. En algunos lugares la sanción mínima es de 2 años, en otros de 3, en otros de 5. Pero hay algunos estados donde la sanción por abortar, que repito, hay 2 entidades donde no se sanciona, otros donde se sanciona con una media de 3 años, pero hay algunos donde puede llegar a sancionarse y se ha sancionado hasta con 30 años de prisión, porque se equipara el aborto a homicidio con todas sus agravantes. Aquí tenemos, por tanto, un caso clarísimo de desigualdad jurídica consentida por la propia Constitución. Veamos también, dentro del sistema federal, que hay otro aspecto que es el de la debilidad hacendaria de las entidades federativas. Porque hay una ley que es la que establece las formas de acceso que tienen las entidades federativas a la distribución del gasto que lleva a cabo el gobierno federal. En este momento, las participaciones de los estados por disposición de ley, pero esa ley está basada en el artículo 73 de la Constitución, corresponde al 20% del ingreso federal. Desde hace tiempo se ha venido diciendo que esa cantidad es insuficiente. Hay quienes plantean subirlo al 22%, un ascenso muy modesto, pero que representaría un 10% con relación a lo que se tiene, si se pasa del 20 al 22. Hay quienes dicen que debe ser el 50% de los recursos federales. El monto está por discutirse, pero lo que ocurre en este momento con este sistema de participaciones es que efectivamente el gobierno federal distribuye entre los estados conforme a una fórmula matemática muy consistente, muy estricta, muy rigurosa, esa no la pongo en duda, distribuye el 20% del ingreso federal. El resto, el gobierno lo asigna a las entidades federativas de acuerdo con sus propios intereses políticos, estableciéndose con esto una desigualdad en el trato hacia las entidades federativas. Este tema también debe resolverse y es un tema que incurre o incide en 2 aspectos. Uno, en determinar el orden de las participaciones de una manera más equitativa y por tanto igualitaria. Y 2, en descentralizar también ciertas atribuciones de carácter fiscal que en este momento están concentradas por virtud de las reformas que se le han hecho al artículo 73 en la Federación.
Y finalmente un elemento más, y con esto termino la parte de federalismo. Tenemos un federalismo muy poco desarrollado. Nosotros tomamos nuestro sistema federal de la Constitución estadounidense a partir de 1824. Pero en Estados Unidos, el federalismo había sido una forma de corregir y de recuperar la organización del Estado a partir de que primero Estados Unidos fue una confederación y por eso se habla de estados y de estados soberanos, porque cada una de las 13 colonias efectivamente se convirtió en un estado soberano, era un país con organización política y por tanto era un estado independiente, soberano. Advirtieron que esa confederación les podría llevar a conflictos incluso entre esas 13 estados o las 13 colonias, que reproducirían los conflictos territoriales y de otro orden político y económico que se daban en Europa, y dijeron, vamos a hacernos un solo país y un solo estado. Sin embargo, conservaron la denominación de estados. Y esa la tomamos nosotros. No fue el caso, por ejemplo, de Argentina, que también es un país federal, donde conservaron su denominación tradicional, provincias. Nosotros construimos estados donde no los había. Pero no fue todo, sino que también se reprodujeron en el sistema de 1824 algunas de las múltiples carencias que fueron observadas por los constituyentes norteamericanos, como Hamilton, como el propio primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Pero no pudieron mejorar la estructura federal habida cuenta de que se necesitaba una negociación muy compleja para aprobar la Constitución. El caso es que nosotros tenemos un federalismo que ya cuando lo adoptamos presentaba deficiencias, pero que no hemos actualizado, además, a lo largo de casi 2 siglos de estarlo practicando. Cumpliremos 2 siglos en 2024. Por ejemplo, no se permite que los estados tengan relaciones de naturaleza internacional. Está expresamente prohibido por la Constitución. Es comprensible que los estados no puedan endeudarse en merced a compromisos internacionales. Pero es incomprensible, y eso se ve justamente con motivo de esta crisis, que los estados no puedan tener formas de cooperación internacional cuando de estas formas de cooperación internacional resulten beneficios para ellas, para las entidades federativas. Resulta que hay muchos organismos internacionales que prestan justamente apoyos a las diferentes poblaciones. Y que hay muchos organismos internacionales que practican formas de filantropía, de las cuales no pueden hacer uso las entidades federativas porque están constitucionalmente inhabilitadas para tener relación internacional. Y esto me interesa decirlo justamente en un instituto como este, porque es un instituto con vocación internacional. Segundo aspecto, en México los estados no pueden asociarse entre sí para construir regiones de desarrollo económico o de desarrollo cultural o de desarrollo minero o de desarrollo industrial o de desarrollo comercial. La regionalización y la internacionalización son 2 aspectos indispensables en la vida de las entidades federativas que no afecta para nada la unidad del Estado nacional, pero que sí permite, en cambio, potenciar los recursos y las posibilidades de desarrollo de cada entidad federativa. Y voy al último punto, que es el que enuncié desde un principio, el de la asimetría o desigualdad entre los órganos del poder federal. A partir de 1824, se estableció una distinción que ha perdurado hasta la fecha. Lleva casi 2 siglos de pervivir. Y es que, efectivamente, el poder se dividió en 3
pero a uno se le denominó supremo. Y así se dice desde 1824, el supremo poder ejecutivo, frente al poder legislativo a secas y al poder judicial a secas. Y la supremacía tiene sentido constitucional. Las constituciones son normas jurídicas. Si la Constitución denomina a uno de los tres poderes supremo, algo quiere decir la Constitución con eso. Y lo que quiere decir, lo dice muy claramente después y lo ratifica, porque es un poder unipersonal. No se da el caso en México, como se da en la mayor parte de los sistemas constitucionales avanzados, democráticos, que haya un gobierno integrado por un colectivo de personas con facultades específicas. No hay gobierno. En nuestra Constitución, la voz gobierno tiene más las características de adjetivo que de sustantivo. Y cuando se refiere al sustantivo órgano de gobierno, órgano de poder, se refiere también a la persona, al presidente de la República, porque no hay otro poder, no hay el poder de gobierno en la Constitución. La Constitución mexicana reprodujo el artículo 2 de la Constitución estadounidense, diciendo que el poder ejecutivo recae en una sola persona, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en este caso. Pero no acompañó a ese órgano de poder unitario de un órgano de administración a través del cual el propio presidente ejerciera el poder. No se tiene que modificar el sistema presidencial para establecer un gobierno. En la mayor parte de las constituciones presidenciales existen órganos colegiados denominados gobierno o gabinete. Esto establece, por tanto, una concentración del poder en una persona y eso genera relaciones de asimetría, desiguales entre los órganos del poder. Esto, dicho de una manera muy sintética, sobre este punto tendríamos que hablar con mayor amplitud porque ya es hacer la disección del sistema presidencial al completo. Pero simplemente para subrayar que en la medida que la Constitución califica como supremo a uno de los órganos y a los otros dos no, ya está estableciendo un nivel de desigualdad o de relación asimétrica entre ellos que se traduce en la vida cotidiana en múltiples efectos, como todos lo podemos constatar. De esta manera, queridas amigas, queridos amigos, queridas colegas, queridos colegas, he querido presentar a ustedes un panorama general de las desigualdades estructurales que contiene nuestra Constitución, todas susceptibles de solución dentro de la propia Constitución. Creo que los temas de aquí que pueden desprenderse son muchos. He querido solo, repito, hacer esta reflexión general para, si ustedes están de acuerdo y si así lo tiene a bien el señor director, podamos tener un intercambio por el tiempo que ustedes, de comentarios por el tiempo que ustedes lo determinen. Muchísimas gracias, doctor Adame. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Diego Valadez, por esta reflexión panorámica general que nos ha ofrecido, justo poniendo énfasis en las desigualdades estructurales expresadas en la Constitución, en aquellas referente al poder económico, a la asimetría que existe frente a esta desigualdad entre quienes contribuimos al erario público y quienes administran y previamente configuran la legislación de cómo se ejercerán esos recursos. Esta asimetría también expresada en la Constitución, en el sistema federal mexicano y en la asimetría en el sistema judicial también de nuestro país. Han surgido a lo largo de la exposición diferentes reflexiones que las personas que nos están siguiendo, que están siguiendo esta transmisión, han tenido a bien compartir en la transmisión en vivo que se realiza en nuestras plataformas digitales. Me voy a permitir, doctor Valadez, poner a su consideración algunas de estas preguntas que ha planteado el público, algunos profesores universitarios, profesoras universitarias,
Por ejemplo, el doctor Secundino González Marrero, profesor de nuestra institución, pregunta: ¿qué piensa usted sobre la propuesta de elaboración de una nueva constitución? Sobre todo frente a esta exposición que expresa estas desigualdades estructurales. La doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, también profesora de nuestra universidad y de nuestro instituto, plantea y reflexiona sobre la hiperdebilidad hacendaria en las entidades municipales. O sea, todavía un elemento más respecto a esta desigualdad expresada en su exposición. También se pregunta el público cómo afecta en el contexto de la crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo, cómo afecta o cómo profundiza estas desigualdades que se están exponiendo, sobre todo cuando uno de los poderes públicos pareciera que concentra más facultades que el resto. También tenemos, respecto a su exposición, preguntas por ejemplo, de la maestra María Luisa Garfias Marín. Plantea: ¿un código penal único garantizaría los derechos reproductivos de las mujeres? ¿No sería un retroceso para las entidades que han despenalizado antes de las 12 semanas, como Ciudad de México o Oaxaca? Hasta el momento, estas son, digamos, la primera ronda de reflexiones. Están llegando más comentarios, pero también para que no usted las pueda administrar, las respuestas, la dejo a su consideración, doctor Valadez, para profundizar, despejar y atender estas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Adame. Son todas preguntas interesantísimas, casi darían para una plática completa cada una de ellas. Voy a la primera, la de la nueva Constitución. Aquí hay dos corrientes, efectivamente, la de quienes se inclinan por una nueva Constitución y la de quienes opinamos lo contrario, que es suficiente hacer reformas a la Constitución en vigor. El planteamiento que yo estoy haciendo podría sonar conservador, en el sentido de no avanzar a una nueva Constitución, pero la razón es muy sencilla. La Constitución contiene un gran conjunto de consensos, algunos de los cuales no están a discusión. Pero si los pusiéramos a discusión, si abriéramos a debate todos los consensos que tiene la actual Constitución, a lo mejor resultaríamos perdiendo algunos. Por ejemplo, el Estado laico se ha ido construyendo de una manera progresiva y muy lenta. No digo que esté mal que haya sido lenta, no se ha podido hacer de otra manera, pero hay que tener en cuenta que comenzamos en 1857 y que todavía en 2020 no acabamos de tener un Estado laico consolidado. Si pusiéramos a discusión ciertos elementos del Estado laico, a lo mejor perderíamos algunos en el camino. El laicismo en la Constitución está distribuido a lo largo de muchos preceptos. Lo encontramos en el artículo 3 en materia de educación, en el artículo 5 en materia de trabajo, y así lo vamos recorriendo. Si vamos recorriendo la Constitución, lo veremos en el 27, por lo que se refiere a la propiedad, lo veremos en el 41, por lo que se refiere a la participación electoral, y así en otros preceptos de la Constitución. En materia fiscal, en materia de propiedad, en materia de educación, en materia de salud. Hemos ido adicionándole fracciones o fragmentos del laicismo a la Constitución. Podríamos perder alguno, pero podríamos perder otros aspectos también. De manera que en lugar de discutirlo todo, que es lo que significaría hacer una nueva Constitución, creo que es mejor discutir lo que ya sabemos que, perdonen que use una expresión coloquial, le duele a la Constitución. Remediemos solamente eso. Creo que se puede hacer. Algunas veces en mesas académicas y discutiendo siempre de manera muy solidaria y respetuosa con colegas que sustentan que debe hacerse una nueva Constitución. Yo les he preguntado, ¿qué pondrías en esa Constitución que no tenga la actual? Pues pondría A, B, C, D. Pues muy bien, pongamos A, B, C, D en la actual Constitución y ya lo habremos resuelto. Claro, los problemas de diseño tienen muchas implicaciones.
Sobre esto he trabajado mucho en lo que denomino interacciones institucionales, porque muchas veces cuando se cambia una institución, si no se tienen en cuenta sus efectos en otras instituciones, se pueden generar desviaciones o se puede afectar lo que ya estaba funcionando bien. Pero con un buen diseño, estoy convencido de que se puede hacer una serie de reformas a la Constitución resolviendo los problemas sin afectar las soluciones que ya tiene. En cuanto al tema de la desigualdad municipal, por supuesto, coincido con quien hizo la pregunta, ese es un gran tema. Por eso dije que yo en la escala que hablaría sería la escala federal y la relación con las entidades federativas, pero si luego hiciéramos el mismo ejercicio que se podría hacer con relación a cada constitución de cada estado, ver cuáles son los elementos estructurales de desigualdad que contiene, habría muchos casos de muchas constituciones estatales donde efectivamente se observará o se podrá apreciar que hay elementos que ponen en condición de desigualdad a las instituciones municipales. Por lo que se refiere al contexto de la pandemia, efectivamente, y esto lo dijo también desde su alocución el doctor Adame, efectivamente la pandemia es por sí sola un tema para examinar desde la perspectiva de la igualdad y de la desigualdad, entre otras cosas, porque, y lo daré solo como un ejemplo, la Constitución ha sido violentada con motivo de los actos de combate a la pandemia. No quiere decir que no hayan sido actos que suscribiéramos todos y que acatáramos todos de manera voluntaria, pero el hecho, por ejemplo, de que la limitación de las libertades de tránsito, de las libertades de trabajo, de las libertades económicas de producción, lo decidiera por acuerdo el secretario de Salud, un acuerdo del 22 o 24 de marzo pasado, es claramente inconstitucional. Estamos de acuerdo en que eso tenía que hacerse, nada más que tenía que hacerse por orden del Congreso de la Unión. Solamente el Congreso de la Unión, en aplicación del artículo 29 constitucional y a iniciativa del presidente, puede limitar o restringir derechos fundamentales. Y aquí, para no hacer intervenir al Congreso de la Unión, una vez más una expresión de desigualdad en la relación o asimetría entre los poderes, ni siquiera fue el presidente el que estableció esas determinaciones, sino fue un acuerdo del secretario de Salud, sin ninguna facultad constitucional, por supuesto. De manera que sí, la pandemia también ha dado lugar a que veamos estos niveles de desigualdad clarísimos, en tanto que se ha violado la Constitución sin que por otra parte se hubiera intentado ningún tipo de remedio. Sí, se pudieron haber intentado amparos, pero la verdad aquí todos entendimos que estaba por primero la salud, pero por privilegiar la salud sacrificamos el orden constitucional, pudiendo haber llevado las dos cosas a la vez, satisfacer las medidas de salud y atender lo preceptuado por la norma constitucional. Y finalmente, la doctora Garfias pregunta acerca del Código Penal Único, si no representaría un retroceso. Hasta donde yo entiendo, maestra, justamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos ha sido lo que ha tenido detenido al Código Penal Nacional, porque el Código Penal Nacional no podría, sin contravenir la Constitución, desconocer los derechos que ya se tienen por parte de las mujeres en dos entidades, en este caso Oaxaca y Ciudad de México. Y por otra parte, muchas resistencias en muchos estados para la despenalización del aborto. Y entonces, por ese tema fundamentalmente, este gran avance de un Código Penal Nacional no se ha podido instrumentar. Muchas gracias, doctora Adame. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor Diego Valadez. Si me lo permite, podría poner a su consideración una segunda ronda
sobre todo porque se han expresado algunas también preguntas que se desprenden de las respuestas que acaba de plantearnos. La compañera Itzel Anaí nos pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el bloque de los estados del norte que intentan romper el pacto federalista, argumentando la inequidad en la repartición del presupuesto? ¿No habría que analizarse también la inequidad en el que nos encontramos los estados del sur por las decisiones políticas y económicas históricas? Nos pregunta eso. También el compañero Jiménez Omar plantea qué opinión tiene acerca de la consulta que se ha realizado desde el actual gobierno sobre la forma en que se usa el presupuesto en ciertos proyectos. Se preguntan también sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos contextos de consulta, sobre todo en la dinámica de la consulta de juicio a expresidentes. También hay una pregunta de Lucero Rivero que plantea, me imagino que cuando usted utilizó esta expresión de los círculos académicos en donde se debaten qué se puede modificar a la Constitución, ella le pregunta qué aspectos o artículos de la Constitución considera usted, doctor Valadez, son urgentes a reformar. ¿Cuáles reformaría? Reflexiona la doctora Rosa también sobre la nueva Constitución. Dice, en una nueva Constitución pondríamos un nuevo consenso político. Esa es la oportunidad que nos daría el proceso de construcción de un nuevo orden normativo y constitucional. Y sería hasta el momento, Ángel Acevedo plantea cómo puede ser la Constitución imparcial con las diferentes entidades federativas, estando presente una naturaleza heterogénea. ¿Cómo podría regular la autonomía de dichas entidades? Eso serían, digamos, las preguntas planteadas hasta el momento, y yo creo que serían el último bloque también para poder pues terminar esta participación que ha servido de mucho para reflexionar sobre la Constitución y sobre la configuración estructural de la misma. Doctor Valadez, adelante. Muchas gracias, doctor Lara. Me voy a comenzar ahora de atrás para adelante, desde la última pregunta, la regulación de la autonomía de las entidades. Lo que aquí veo más que regular la autonomía de las entidades es devolver facultades a las entidades federativas. En un ejemplo muy elocuente, que es el ofrecido por Gran Bretaña. Gran Bretaña o Inglaterra está integrado, el Reino Unido está integrado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Durante toda su existencia ha sido un país con organización unitaria. Sin embargo, ante ciertas demandas, sobre todo de Escocia en cuanto a la independencia que se está todavía deliberando, se optó por una medida que se llamó devolución de facultades. Al hablar solamente de devolución se indica o se acepta que las facultades originarias formaban parte de aquellos a quienes se les regresan. Y creo que en México tendríamos que revisar el artículo 73 para ver cuáles facultades de las que están en el artículo 73 deben ser devueltas a las entidades en función del artículo 124. Esto con relación a la quinta pregunta. Con relación a un nuevo consenso constitucional, el nuevo consenso puede hacerse sin cambiar la Constitución completa, simplemente introduciendo algunos elementos. Y por eso tomé en orden inverso las respuestas, porque la tercera pregunta se refiere a qué artículos o aspectos de la Constitución se cambiarían, y esto se vincula con lo planteado en la cuarta pregunta acerca de los consensos. Creo que hemos avanzado mucho y más que creer, estoy convencido de que hemos avanzado. Evidentemente, si hacemos cortes de estudio cronológicos, veremos que la situación de la democracia mexicana en 2020 es sin duda mucho mejor, más consolidada, más aceptable para todos que la que teníamos hace 30 o 40 años. Pero lo importante es que veamos que sí
hemos tenido y registramos avances, pero también hay aspectos en los que no hemos progresado. Hemos progresado en los términos de todo el paquete que podría considerarse de libertades públicas. Tenemos derecho a acceso a la información, tenemos derecho al ejercicio del voto y lo ejercemos de manera libre, responsable y con efectos. Pero la construcción de una democracia no solamente es un conjunto de libertades públicas, también es un conjunto de responsabilidades políticas. Y en materia de responsabilidades políticas, prácticamente no hemos avanzado. Por eso tenemos todavía un problema tan agudo de corrupción y lo seguiremos teniendo, porque no hay avances institucionales. Yo aplaudo los avances que se han dado en el orden personal. Evidentemente, nadie puede indicar que en este momento haya actos de corrupción en la presidencia de la República ni en su entorno. Por lo menos yo no lo he escuchado y si se afirmara, yo lo pondría en duda. No podría decirse lo mismo de gobiernos precedentes. Ahora, ¿ha habido alguna respuesta institucional? No, ninguna. Lo que ha habido es un acto de voluntad personal plausible. Yo lo reconozco y lo aplaudo. Pero dentro de 4 años que tengamos otro gobierno, estaremos otra vez a expensas de que quien encabece el gobierno federal sea honorable o no lo sea. De manera que mientras no tengamos una solución institucional, no estaremos combatiendo la raíz de la corrupción. Y por supuesto, eso es lo que se engloba en el concepto de responsabilidades políticas. Repito, la democracia se construye con libertades públicas y con responsabilidades políticas. Las libertades son las de nosotros, los gobernados, y las responsabilidades son las de ellos, los gobernantes. Ese tramo no lo hemos construido y es allí donde yo sugiero que incidamos y que con eso construyamos los nuevos consensos a los que se refería la profesora y a los que hace referencia también el compañero Rivero. El siguiente tema, que fue la segunda pregunta, se refiere a la consulta y muy particularmente a la respuesta que dio la Suprema Corte de Justicia. Yo siempre he estado de acuerdo con la Suprema Corte, unas veces con la mayoría y otras veces con la minoría. En este caso estoy de acuerdo con la minoría. La minoría que declaró inconstitucional la consulta. ¿Por qué? Porque el artículo 35 establece que no se puede incidir en temas de derechos humanos. Y como la pregunta original involucraba el nombre de 5 expresidentes, con independencia, esto es al margen de que se les investigue o no y de que tengan responsabilidades o no, el hecho de hacer un señalamiento de 5 personas contraviene la Constitución en cuanto a la presunción de inocencia, porque más bien se estaba planteando en la pregunta, al incluirse, que si se les investigaba, se estaba planteando una presunción de culpabilidad. Y esto es lo que era inconstitucional. Amén de que otro aspecto inconstitucional consistía en que no se puede sujetar una investigación, el inicio de una investigación de carácter penal, o sea, de los delitos cometidos o presuntamente cometidos por X o Z personas, a una consulta plebiscitaria. La responsabilidad del Ministerio Público no queda sujeta a que la comunidad le digamos actúa o no actúes. Hay un delito que es delito de los funcionarios de justicia por obstrucción de justicia cuando no actúan de acuerdo con sus atribuciones. No son de ejercicio potestativo. Investigar un delito no depende de que se le diga por parte de la comunidad que lo haga o que lo deje de hacer. Si tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, debe investigarlo. Por tanto, y esto también está establecido por la Constitución en el capítulo de Derechos Fundamentales, de manera que se incidía en estos 2 elementos.
Pero ¿qué hizo la Corte? Lo sustituyó esto por una pregunta todavía peor, porque lo que pregunta es si estamos de acuerdo los ciudadanos en que se hagan las pesquisas o las investigaciones conducentes para saber por qué se tomaron determinadas decisiones. Bueno, eso es derecho de acceso a la información. No puede quedar sujeto a nuestro derecho de acceso a la información el que puede ejercer cada ciudadano, lo que determinemos todos los ciudadanos. Pero algo peor, se dice que todo eso es para determinar el resarcimiento de las víctimas. Bueno, el resarcimiento de las víctimas es un derecho que tienen las víctimas, de acuerdo con la Constitución. De manera que al infringirse los artículos 20 y 21 de la Constitución, en cuanto al ejercicio de la acción penal y al resarcimiento de las víctimas, lo que nos está planteando la pregunta elaborada por la Corte es también contrario al artículo 35 de la propia Constitución, pero ya no tiene ningún remedio procesal. Y con esto llego a la última pregunta, en la que la compañera Itzel Anay tiene toda la razón. En lo que están planteando un bloque de gobernadores del norte de la República es establecer una fragmentación, una fractura en la distribución de los ingresos fiscales del país. En uno de los estados hay una corriente de opinión interna que exteriorizan sus propios representantes federales, prefiero el caso ahora del estado de Nuevo León, en donde dicen que Nuevo León contribuye con un porcentaje más elevado al ingreso federal de lo que la federación, por virtud de la ley de participaciones, le da al estado de Nuevo León. Bueno, esta es una clara actitud insolidaria, no de los habitantes de Nuevo León, sino de algunos de sus representantes, que están argumentando que todo lo que Nuevo León aporta a la federación se lo debe regresar la federación a Nuevo León. Bueno, entonces estamos convirtiendo a México, o ese es un planteamiento que convertirá a México, en una confederación y no en una federación. Ya se rompería la unidad nacional, se fracturaría la cohesión, se lesionaría la solidaridad que entre todos los mexicanos nos debemos. Si no planteamos justamente la distribución equitativa de nuestros recursos, estaríamos infringiendo también por esa vía la igualdad constitucional a la que todos queremos llegar. De manera que estimo en esa medida la actitud de quienes en el norte del país, y yo soy del norte, yo soy de Sinaloa, pero quienes en el norte del país están planteando eso no nos representan a todos los ciudadanos del norte, que no somos insolidarios y que no queremos la fractura de nuestro país. Al contrario, lo que queremos es que nuestro país prospere todo, de manera simultánea, de manera cohesiva, de manera solidaria y de manera efectiva. Con esto creo que he intentado por lo menos responder las preguntas. Le agradezco muchísimo la oportunidad sobre todo de estar en comunicación con ustedes. Doctor Diego Valadez, de verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos desde la Universidad Autónoma de Guerrero por la oportunidad de poderle escuchar, de tenerle, como dijimos al principio, de tenerle a pesar de la distancia, de poderle tener con nosotros, de escuchar sus reflexiones. Ha sido un encuentro enriquecedor. Salimos todas y todos los que hemos participado en este encuentro con muchas reflexiones, con grandes aportaciones, producto pues de su experiencia académica y de investigación, pero también de su experiencia práctica en la vida de nuestras instituciones. Verdaderamente le agradezco a nombre de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Guerrero, del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, que también le reconoce, le tiene un principal afecto y que por supuesto que le tiene las puertas abiertas para que, como decimos en estas épocas, cuando todo esto pase, lo tengamos aquí de manera presencial en nuestra universidad, en nuestra escuela. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez, en deuda con un cariño muy grande a usted. Fuerte abrazo.
Un abrazo, doctor Adame, y un abrazo para todas, para todos, con mucho afecto, con mucho respeto y con mucho agradecimiento. Gracias. Estamos saliendo.